Ultrasonoterapia en fisioterapia con un equipo profesional. En esta pantalla tenemos el menú de un estimulador de corrientes más la parte de ultrasonoterapia. Y vamos a hablar concretamente ahora de la ultrasonoterapia. Entonces elegimos ultrasonoterapia, entramos ahí. Vemos a la izquierda que se ha seleccionado la zona donde podemos ajustar la potencia. Va a haber un tiempo en minutos y podemos elegir si trabajamos en 3 MHz o en 1 MHz, que todo eso lo vamos a elegir aquí a la derecha. Por el primer punto donde vamos a pasar es aquí en una zona donde la vamos a ver con detalle, pero en esa zona podemos escoger el sistema de dosificación antiguo, empírico, que ahora hablaremos de él, y un sistema de dosificación más adecuado, más perfecto y más científico. Antes de entrar ahí, vamos a ver el tema del pulsado y el continuo. Está por defecto en un 10%, 1 partido 10, y como vemos abajo, cuando trabaja en pulsado, trabaja en 100 hercios. Y en este caso, un décimo dice que al tiempo del pulso, de este pulso, le va a dedicar 1 milisegundo y 9 milisegundos al reposo. Es decir, 1 partido 10 del periodo. Si entramos ahí, vamos a tener varias opciones. Tenemos esta, por ejemplo, que sería la de 1 tercio, que expresado en tiempos viene como 3,3 milisegundos para el pulso o modulación y 6,7 para el reposo. Y sigue teniendo 100 hercios. Pero si seguimos avanzando, llegamos al continuo. Yo soy partidario de trabajar en continuo, porque el pulsado produce una pérdida importante de potencia. Entonces, cuando hablamos de la potencia, normalmente estamos hablando de lo que ocurre en continuo. Si se aplica en pulsado, a ese continuo hay que aplicarle la bajada correspondiente. Pero vamos a continuar. Aquí tenemos la opción de aplicarle activar sonido o no. Ese sonido es por si queremos que nos avise cuando hay pérdidas de contacto. Es interesante activarlo. Se puede activar o dejarlo desactivado. Siguiente opción. ¿Queremos trabajar con 1 MHz o con 3 MHz? 1 MHz va a producir el efecto a mayor profundidad. De entre la piel y 3 centímetros va a estar trabajando muy bien el ultrasonido. Ahora, si utilizamos 3 MHz, entramos ahí y utilizamos 3 MHz, el efecto de profundidad va a ser menor. Va a estar trabajando entre la piel y 1,5 centímetros como mucho. Habitualmente se suele trabajar en 1 MHz. Vamos a dejarlo en 1 MHz. Lo tenemos en 1 MHz. Si seguimos avanzando, tenemos aquí la opción de terapia combinada con corrientes o no. En el caso de que queramos la terapia combinada, pues es cuestión de elegirla, activarlo o desactivarlo. De momento, como no vamos a hablar de terapia combinada, la vamos a dejar desactivada. Cuando se activa, el cabezal se va a comportar como electrodo para corriente. Y luego nos queda el tiempo. En el viejo sistema, lo que se hace es que habitualmente se ajusta un tiempo, lo típico de 5 minutos para cada paciente y ala, el siguiente. Pero en el nuevo sistema, el tiempo se ajusta automáticamente, como debe ser. Porque eso de aplicar 5 minutos a todos los pacientes, siendo la zona de tratamiento más grande, más pequeña, la misma potencia, que sea un pulsado, que sea otro pulsado, eso es un mare magnum que, claro, lógicamente eso conduce a que no tiene efecto ultrasonido y luego decimos que produce un efecto placebo en los pacientes. Si se hacen las cosas mal, va a producir un efecto placebo. Vamos a hablar del nuevo sistema de dosificación, del sistema correcto,
basado en la física, leyes de la física. Si entramos aquí y lo activamos, vamos a tener que aparece los julios por centímetro cuadrado que queremos aplicar a los pacientes, que eso es muy importante, esa es la dosis. Aquí le llama energía, pero eso es la dosis. La superficie de la zona tratada en los pacientes. Debemos medir un largo por un ancho y de establecer una zona, y el movimiento del cabezal siempre tiene que estar repartido homogéneamente por toda la zona, no en unos sitios más y en otros menos. Y tenemos que decidir también de antemano qué potencia le vamos a aplicar al paciente. Entonces, si le indicamos la potencia, le indicamos los julios que deseamos que reciba el paciente en cada centímetro cuadrado de la zona tratada. Si sabemos que el cabezal, que normalmente la máquina lo controla, dependiendo del cabezal, automáticamente la máquina detecta si el cabezal es de 10, es de 5, es de 2 centímetros cuadrados, es de 1 centímetro cuadrado. Normalmente se trabaja mucho con el de 5 centímetros cuadrados. Entonces la máquina detecta cuál es el tamaño del cabezal. Y eso lo va a tener en cuenta a la hora de aplicar nuestra fórmula. Si nosotros decimos le voy a aplicar un vatio centímetro cuadrado en continuo, pero si es pulsado, ese vatio centímetro cuadrado se va a corregir luego teniendo en cuenta si es pulsado o es continuo, teniendo en cuenta la superficie tratada y teniendo en cuenta los julios que deseamos que reciba el paciente en cada centímetro cuadrado, la sesión durará más o menos y entonces vamos a ver qué ocurre con el tiempo. Vamos a fijarnos en el tiempo. Si yo entro aquí y le cambio los parámetros, ¿qué ocurre con el tiempo? El tiempo va cambiando, va aumentando. Vamos a suponer que le queremos depositar 30 julios centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué superficie? Vamos a suponer una superficie de 70 centímetros cuadrados. ¿Qué ocurre con el tiempo? El tiempo cambia también. Y ahora vamos a ver qué ocurre con la potencia. Si yo ahora en la potencia le aumento la potencia, también cambia el tiempo. Esta fórmula tiene lógica. Esta forma de trabajar tiene lógica porque tiene en cuenta todos los parámetros que influyen en la técnica, como es la potencia, como es la superficie tratada, como es el tamaño del cabezal, como es la cantidad de energía que deseamos antes de empezar la sesión. Tenemos que decidir qué cantidad de energía va a recibir el paciente expresada en julios por centímetro cuadrado. Y luego modificar todos los demás parámetros si queremos que sean 3 MHz, en 1 MHz, que sea pulsado, que sea continuo. La opción de continuo o pulsado, para que sea tenida en cuenta en esta fórmula, hay que decidirlo antes de la sesión. Pero vamos a hacer una prueba. Vamos a fijarnos en los parámetros que tenemos a la derecha, que eran 30 julios centímetro cuadrado, 70 centímetros cuadrados de la zona tratada, y le vamos a aplicar un vatio centímetro cuadrado. Y el tiempo es de 14 minutos. Vamos a salir de aquí momentáneamente. Vamos a poner este pulsado de 2/5, que realmente es 4 milisegundos de pulso o de modulación y 6 de reposo. Y vamos a ver qué ocurre ahora. Volvemos a la zona del tratamiento y le vamos a poner los 30 julios que teníamos antes. 30 julios. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo? Pues ha aumentado. Antes eran 14 minutos y ahora se ha disparado. ¿Por qué? Porque mantenemos los mismos parámetros aquí, pero como la modalidad de aplicación ha dejado de ser continuo y pasa a ser pulsado, 2/5, lógicamente esto influye en la fórmula y el tiempo se dispara. Esto es importante a la hora de aplicar los ultrasonidos. ¿Se complica la fórmula? Muy bien, pero si estamos dispuestos a afirmar que es un placebo, pues hombre, primero hay que dominar la técnica. Luego hablamos. ¿De dónde surge esta fórmula? Surge de la física, de la siguiente fórmula simple, que es de la ley de Joule.
que dice que el trabajo que genera una máquina es igual a la potencia por el tiempo. La potencia es la unidad de trabajo y es igual a los julios totales, el trabajo realizado entre el tiempo que está funcionando. Y el tiempo es igual a los julios totales partido la unidad de trabajo, que es la potencia. Luego, la potencia se expresa en vatios, que es lo que genera la máquina, pero los vatios son trabajo, pero es el trabajo que se produce justo en un segundo. La J son los julios totales generados por la máquina desde el momento que empieza a trabajar hasta que termina de trabajar. Y el tiempo debe ir expresado en segundos, porque la unidad de tiempo es en segundo y la potencia hace referencia a lo que ocurre en un segundo. Entonces, esta simple fórmula que está en la física y que está en la física que se estudió en la enseñanza media, que todo el mundo debe recordar, y si no tenemos la responsabilidad de recuperar los libros y recordarla, esta simple fórmula es la que se aplica, y es la que se aplica aquí. Pero claro, faltan detalles. ¿Qué detalles faltan? Pues falta la superficie, falta la potencia por centímetros cuadrados, falta el tamaño del cabezal, falta si es continuo, si es pulsado, todo eso hay que integrarlo en esta fórmula. Y vamos a ver cómo lo integramos. Va a quedar como incógnita el tiempo. ¿Por qué? Porque los julios totales van a ser un parámetro fijo y la potencia va a ser un parámetro fijo. Y vamos a ver el por qué. Ante la aplicación de ultrasonoterapia, nos vamos a encontrar con que disponemos de una superficie tratada en el paciente que hay que decidirla previamente y hay que delimitarla. Es bueno delimitarla. Y no quedarnos cortos ni pasarnos de ella. Siempre considerarla y mantenerla fija durante toda la sesión. Esa superficie tratada va a recibir el trabajo de la máquina. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, antes de dar la sesión, cuántos julios deseamos que reciba cada centímetro cuadrado de la zona tratada. Antes, hay que decidirlo antes. ¿Cuántos julios decidimos? Pues vamos a suponer, estamos proponiendo como media 30 para un proceso crónico habitual, 30 julios centímetro cuadrado. Si yo multiplico los 30 julios centímetro cuadrado que decido antes de aplicar la sesión, por todos los centímetros cuadrados de la zona tratada me va a dar la J, me va a dar los julios totales. Luego, julios en cada centímetro cuadrado por la superficie de tratamiento, de aplicación del paciente, es igual a la J. Luego, la J es un parámetro fijo, no puede utilizarse como incógnita. Luego, julios totales es igual a la dosis por la superficie tratada. Ya tenemos la J y hemos contemplado y hemos integrado circunstancias que influyen en la técnica, como es la superficie tratada y la dosis. ¿Qué ocurre con la potencia? Debemos tener en cuenta en la fórmula la potencia de todo el cabezal, la W, la de todo el cabezal, que depende de la que ajustamos en cada centímetro cuadrado del cabezal, que está aquí representada por un centímetro cuadrado del cabezal, multiplicado por el área real de emisión, es decir, la superficie de emisión del cabezal, la ERA, multiplicado por el porcentaje de si es continuo o es pulsado, si es continuo es el 100%, o en fracción, lo podemos expresar en fracción, y si es pulsado hay que introducir aquí el valor o bien en porcentaje o bien en fracción correspondiente al pulsado. Y luego por 1, que no es necesario implementar este 1, pero ese 1 ¿qué significa? Que esto ocurre en un segundo. Este 1 es muy importante tenerlo en la mente. Y la potencia se refiere a lo que ocurre en un segundo. Luego la potencia no se puede utilizar como dosificación. Decir, no, yo le aplico un vatio y esa es la dosis. No, porque eso es lo que ocurre en un segundo. Nosotros tenemos que contemplar lo que ocurre durante toda la sesión. Y la única manera de contemplar lo que ocurre durante toda la sesión es los julios por centímetro cuadrado que va a recibir el paciente. Luego ya tenemos el numerador y el denominador
de esta ecuación, de tal manera que tiempo en segundos va a ser igual a la dosis por la superficie partido por la potencia de todo el cabezal. La potencia de todo el cabezal está representada por los vatios centímetro cuadrado, por la era y por el porcentaje. Y el numerador, que son los julios totales, la dosis expresada en julios centímetro cuadrado por la superficie en centímetros cuadrados. La potencia no puede ser la dosis. Procede recordar que esta sería la fórmula definitiva y no confundir con esta. Es frecuente que a este parámetro, a los vatios centímetro cuadrado, se le denomina intensidad. Y eso es un error. Estamos hablando de lo que ajustamos en una máquina. Y las máquinas, cuando trabajan, generan un trabajo y la unidad de trabajo es la potencia. Estamos hablando de los vatios en un segundo. Luego, al paciente le aplicamos los vatios en un segundo. El concepto de intensidad puede aplicarse a la energía que se recibe en la superficie corporal. Luego, si decidimos pensar en la energía que se recibe en centímetros cuadrados de la superficie corporal, esta superficie de tratamiento tiene que ser la del paciente, no puede ser la del cabezal. Luego, si estamos hablando de la superficie del cabezal y de cómo trabaja la máquina, eso tiene que ser potencia, no puede ser intensidad. Nunca se le puede llamar a intensidad. Si estamos pensando en la energía que recibe el paciente, pues le podríamos llamar intensidad. Pero entonces la superficie tratada puede coincidir con la era, pero ya esto no sería la era, sería la superficie tratada. Es mejor que no nos compliquemos la existencia y que este concepto de intensidad lo dejemos de lado. Y volvamos aquí, a la de arriba, donde estamos pensando en lo que genera la máquina. Lo que genera la máquina es lo mismo que va a recibir el paciente. Si se hacen las cosas bien y el cabezal se mantiene siempre bien apoyado, va a coincidir y se va a aproximar al 100%. Pero si no se hacen las cosas bien y el cabezal pierde continuamente contacto adecuado, la energía recibida no es la misma que la emitida. Por eso es recomendable aplicar un poquito más de tiempo de esta fórmula. Y eso lo vamos a ver. Aquí tenemos un equipo que contiene la fórmula, donde tiene el tiempo de las sesiones igual a los julios que se desean aplicar por la superficie tratada, por la potencia ajustada, por la era, y luego aquí incluiría, digamos, una fracción, viene para fracciones, si es uno es continuo. Y hay una segunda fórmula en la cual, debido a errores que suelen cometerse, fallos de contacto y demás, es conveniente añadir el tiempo pues un 5%, un 10%, un 15%. Este porcentaje depende de buen juicio del fisioterapeuta, porque hay sesiones más complicadas y hay sesiones más sencillas. En cuanto a la potencia, procede recordar que también es muy importante a la hora de dosificar. Aunque la dosis se expresa en julios centímetro cuadrado, la potencia es muy importante también. Y vamos a ver el cuadro siguiente. Esta es una medida de potencia, hecha con no con un medidor oficial, pero con una báscula de precisión, que estas serían las medidas del continuo: 0,5 vatios centímetro cuadrado, 1 vatio centímetro cuadrado, 1,5, 2, 2,5 y 3. ¿Qué ocurre? ¿Por qué bajan 2,5 y 3? Bajan porque oficialmente no se permiten más de 2 vatios centímetro cuadrado en continuo, y si se aumenta hasta 3, automáticamente la máquina lo pone en pulsado y pega un bajón de potencia. Entonces vemos que la máxima potencia se consigue en 2 vatios centímetro cuadrado en continuo. Luego ya baja. Aquí tenemos 2/5, que es el 40%, en pulsado. Nada que ver con la del continuo, ya ha bajado. Pero si aplicamos 1/3, baja más, todos los valores son más bajos, en 2/5, que es el 40%. ¿Qué ocurre con 1/5, que es el 20%? La potencia baja mucho. Y en 1/10, que es el 10%,
baja tanto la potencia que el efecto en el paciente es mínimo. Claro, si se utilizan pulsados, como es frecuente que se encuentran recomendaciones de trabajar al 10%, al 5%, la energía que se le aplica al paciente es tan baja que no merece la pena. Y si se aplica la fórmula que acabamos de ver, las sesiones serían larguísimas y no son prácticas. Eso lo he conseguido pues con este sistema donde se aplica, que ya hay otros vídeos por ahí en mi canal, donde se aplica la energía que genera el cabezal de ultrasonido sobre una plataforma y esa plataforma la traslada a una báscula de precisión. Hay otra cuestión que es muy importante y es el concepto de penetración. Penetran mucho, en estas frecuencias los ultrasonidos penetran mucho. Ahora, la máxima concentración energética en 1 MHz suele estar alrededor de los 2,5 centímetros 3 y en 3 MHz suele estar entre 1 y 1,5 centímetros de profundidad. Vamos a tener que cambiar un poco el concepto de decir que penetran o no penetran. Penetran mucho. La cuestión es que sería bueno cambiar el concepto de penetración por el efecto de profundidad de máximo efecto, profundidad de máxima concentración energética. En cuanto a la potencia utilizada, también hay que considerarla mucho, de forma muy importante. ¿Por qué? Porque el uso de mayor o menor potencia significa que la energía se acumula antes o después y que va a influir fundamentalmente en el tiempo de la sesión. De tal manera que, si la superficie es pequeña, lo lógico es que se utilicen potencias bajas. Y si la superficie es muy amplia, tienen que utilizarse potencias altas. Si en una superficie de 5 centímetros cuadrados, que prácticamente es el cabezal fijo, aplicamos 2 vatios, rápidamente el paciente va a decir que le molesta mucho y que siente un fuerte dolor por un pinchazo intenso. Luego, no podemos utilizar 2 vatios centímetro cuadrado en una superficie de tratamiento pequeña. Pero si utilizamos medio vatio por centímetro cuadrado en una superficie de cerca de 100 centímetros cuadrados, la energía que estamos aplicando es tan lenta, que no se llega a acumular y no se llega a producir efecto biológico. Entonces, para conseguir un cierto efecto biológico, además de los julios por centímetro cuadrado, hay que considerar la potencia. Entonces, yo recomiendo que en 5 centímetros cuadrados, que prácticamente es a cabezal fijo, con un cabezal de 5 centímetros cuadrados, con 1 megahercio en continuo, se utilice 0,5 vatios centímetro cuadrado. El cabezal tiene que estar quieto, pero hay que aplicarle pequeñas inclinaciones para evitar efectos de máxima concentración siempre en el mismo punto. Si se han decidido 30 centímetros cuadrados con 1 megahercio, debe utilizarse en continuo 1 vatio centímetro cuadrado, con cabezal de 5 centímetros cuadrados. Si el cabezal es otro, esto cambia, En 60 centímetros cuadrados de superficie tratada, 1 megahercio, en continuo, con cabezal de 5 centímetros cuadrados, deben utilizarse 1,5 vatios centímetro cuadrado. 90 centímetros cuadrados con 1 megahercio, en continuo con cabezal de 5 centímetros cuadrados, deben utilizarse 2 vatios centímetro cuadrado en continuo. Con este cabezal y en continuo y en estas circunstancias, más de 100 centímetros cuadrados no merece la pena, porque ya la sesión se prolongaría mucho y la acumulación energética ya no sería eficaz. Cuando el paciente recibe mucha o poca potencia, lo va a manifestar bajo el punto de vista de que tal vez a los 2 minutos de la sesión diga, pues percibo calor. Eso es lo que hay que buscar, que el paciente perciba y lo sienta, salvo que tenga problemas de la sensibilidad térmica. El paciente debe percibir calor. Si no percibe nada, lo siento, pero para mí esa sesión no es útil. Si andamos aplicando pulsado y potencias bajas y superficies amplias, lógicamente eso no sirve para nada. Y claro, si se aplica así, estamos aplicando un placebo al paciente. Esto requiere
dominio de ciertos conceptos de la física y experiencia y práctica. No es fácil esta técnica, pero tampoco hagamos como la zorra y las uvas que decía que como no podía acceder a ellas, como no están maduras, no me gustan, no las quiero. Hagamos las cosas bien y obtendremos resultados. ¿De dónde sale la sugerencia de 30 julios centímetro cuadrado? Pues surge de la experiencia empírica de muchos años, de los tiempos buenos de la electroterapia. Procede de la recomendación empírica clásica, porque hay varias, pero yo he encontrado la más lógica, y la más lógica sería la que recomienda que se aplique 1 minuto por cada 10 centímetros cuadrados de la superficie tratada. Está contemplando la superficie tratada. Con ultrasonido continuo a 1 vatio centímetro cuadrado. Está contemplado que sea continuo y ya nos indica una potencia. Con un cabezal de 5 centímetros cuadrados, está considerando la era. No se nombran los julios por centímetro cuadrado, pero están implícitos. Porque si estos parámetros se trasladan a la fórmula, nos salen 30 julios centímetro cuadrado. Yo propongo de inicio para procesos más o menos cronificados, lo típico en aplicaciones típicas de ultrasonido, los 30 julios centímetro cuadrado. En la práctica, personalmente sugiero más. Para llegar a la conclusión de qué dosis debemos aplicar, propongo la exploración previa del paciente, análisis del paciente, ver cómo están los tejidos y considerar si queremos mucho efecto o poco efecto del ultrasonido. ¿Queremos mucho efecto? Pues una dosis en julios centímetro cuadrado alta. Los compañeros tenemos que dedicarnos a establecer dosificaciones expresadas en julios centímetro cuadrado y contemplar más parámetros también para saber, para poderlos repetir. Yo necesito saber todos los parámetros para probar a ver si lo que recomienda un compañero en una revista es aplicable o no es aplicable, es lógico, a mí me da el resultado o no me da el resultado. Si no contemplamos todos los parámetros, lo siento, pero no podemos hablar de los sistemas de dosificación. Datos necesarios para controlar la ultrasonoterapia. Cuando se hacen publicaciones en revistas pretendidamente científicas, al repasar los datos que se aplicaron en las sesiones de ultrasonoterapia, es frecuente que falte información. Es necesario que los datos sean suficientes para poder repetir y comprobar si lo que se dice es cierto. ¿Qué datos son necesarios como mínimo para poder hacer un control? Primero, la potencia que se ajusta en vatios centímetro cuadrado. Los vatios que se aplican por centímetro cuadrado que se han ajustado en la máquina. Eso es necesario. La era del cabezal. Si no tenemos información con relación al tamaño del cabezal, tampoco sirve. Es necesario conocer la superficie eficaz de emisión del cabezal utilizado. Si se aplicó pulsado o si se aplicó continuo. Y en caso de que fuera pulsado, ¿qué valor concreto? Si nos falta el valor concreto, tampoco sirve. No podemos conseguir que sea repetible la aplicación. Y aquí está la clave de muchos errores. La superficie tratada. Si nos falta la superficie tratada, es un gran fallo. Ya no podemos hacer repetible la aplicación. Es necesario que los trabajos contemplen la superficie que se utilizó en la aplicación. Julios centímetro cuadrado aplicados también es necesario, pero según el viejo sistema, pues no se usa este sistema de dosificación. En caso de que faltaran, si nos hablan del tiempo de la sesión, se puede calcular y se puede hallar, porque lo podemos meter en la fórmula y nos da los julios que se aplicaron. Y en caso de que no se hable de julios centímetro cuadrado, el parámetro que también es obligatorio es el tiempo de la sesión. Porque si no conocemos los julios centímetro cuadrado, pero sabemos el tiempo y los datos anteriores, a través de la fórmula podemos calcularlos. Entonces, básicamente son estos los datos requeridos y necesarios en las publicaciones, en los referentes bibliográficos. Si faltan
Alguno de ellos, lo siento, pero esa publicación no se puede dar por buena. Y desgraciadamente es muy frecuente encontrar trabajos donde faltan datos básicos, fundamentales. Claro que si esto es así, la culpa no es de quien lo publica, la culpa es de quien controla la calidad del trabajo publicado. ¿Cómo decidir la dosis en ultrasonoterapia? Lo primero que hay que hacer es explorar detenidamente al paciente y decidir los parámetros según lo explorado y según los objetivos que pretendemos conseguir. Si no somos capaces de hacerlo así y decidir nuestros propios parámetros, pues normalmente basarnos en la experiencia de otros compañeros publicados siempre que tengan suficientes datos para poder repetirlo. De acuerdo a la literatura al respecto, digo lo mismo, siempre que aporten datos suficientes para que la terapia sea repetible. Asimismo, se puede hacer por investigación. No nos queda otra que investigar y probar dosis incluso en días sucesivos para ir encontrando la adecuada. Uno de los objetivos a conseguir es que entre todos lleguemos a establecer dosis adecuadas y protocolos para los diferentes procesos que padecen los pacientes como guía de referencia. Ese es un trabajo que tenemos pendiente entre todos. Y yo recomiendo que en procesos agudos, dosis bajas y poca potencia, partiendo de esa dosis de referente de 30 julios centímetro cuadrado. En procesos crónicos, dosis altas y mucha potencia. Ya hemos hablado de los parámetros anteriormente. En caso de que la dosis resultara alta, va a generar molestias al día siguiente. El paciente vendrá manifestando que esto se me ha inflamado un poquito, me ha dolido algo. Y en caso de que la potencia fuera alta, el paciente manifestará que durante la sesión empieza a tener pinchazos y entonces hay que retocar esa potencia, a la baja en este caso, claro. Para la mayor efectividad yo recomiendo que durante la sesión el paciente manifieste percepción de calor, no de dolor, durante la sesión. Que el paciente manifieste respuesta inflamatoria moderada al día siguiente y si es necesario se alternan las sesiones. Da mejor resultado dejar descansar de un día para otro que no aplicar parámetros bajos donde no sabemos si algo ocurre, si algo reacciona, porque no vemos respuesta ninguna, pero claro, quedamos satisfechos porque así nunca hacemos daño. Pero como no tenemos un límite de referencia, la duda es, ¿el efecto será nulo, será mínimo, será algo? No lo sabemos realmente. Tal vez después de 20 sesiones algo notemos, pero no, el efecto se nota en una o dos sesiones. Entre una, dos, tres sesiones tiene que aparecer el efecto. Entonces es muy importante jugar con ese límite en el que buscamos una respuesta biológica. Si no hay respuesta biológica, no me extraña que se extienda el discurso de que la ultrasonoterapia es un placebo para los pacientes. Por todas estas cuestiones es necesario que a la hora de aplicar ultrasonoterapia el equipo reúna las condiciones mínimas necesarias para trabajar con garantía. No sirve cualquier equipo. Hay que tratar de utilizar equipos de ultrasonoterapia que no sean juguetes. Hay una cuestión que antes de que se me pase quiero hacer notar y es lo siguiente. Ya que tenemos activado el sistema de dosificación basado en julios centímetro cuadrado, si nos fijamos aquí a la hora de regular la potencia, donde le hemos marcado una superficie, la dosis y una potencia, vamos a poner atención en qué ocurre cuando se modifica la potencia en este recuadro, que ya en este recuadro tenemos el resumen de que estamos trabajando a 1 megahercio, que estamos utilizando el sistema que aquí le llama TPS, yo le llamaría de dosificación basada en la ley de Joule, que el tiempo, según estos parámetros, va a ser de 8,45 minutos y solamente queda elevar la potencia para que el aparato comience el trabajo. Esta línea que aparece aquí, vamos a ver qué ocurre con ella. Si nosotros modificamos la potencia a la derecha, vemos que esa línea se modifica, cambia. Es decir, nos está indicando que cuando luego elevemos la potencia, hasta ahí tenemos que llegar. Nos está indicando hasta qué punto tenemos que llegar.
No debemos de pasarnos de ahí. Y tiene que coincidir este valor con este de aquí. Elevamos la potencia y ya nos pasamos. Entonces, por ahí tiene que coincidir la potencia de un lado con la del otro, que además nos ha marcado una referencia de hasta dónde podemos llegar. Fórmula de dosificación considerando el volumen tisular. Antes de entrar en este tema, procede a hacer una aclaración, y es la siguiente. Cuando se habla de julios centímetro cuadrado, equivale a decir que estamos hablando de julios por un centímetro cuadrado. Debería haber el 1 ahí. Incluso esta barra divisoria podría dar lugar a una confusión en la metodología aritmética. Entonces, esta expresión de julios partido centímetro cuadrado o julios partido un centímetro cuadrado o esta de julios centímetro cuadrado sin la barra divisoria podemos considerarlas iguales, semejantes. Lo mismo ocurriría con los vatios centímetros cuadrados o vatios partidos un centímetro cuadrado, es decir, partido 1 nada más, o vatios centímetro cuadrado sin la barra divisoria. Porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de lo que ocurre por cada centímetro cuadrado. Entramos en una cuestión que es hablar de una fórmula considerando la profundidad, considerando el volumen. Y esto está provocado en el buen sentido de la palabra por el compañero Jacobo Robles Belmont, mexicano, que hablando del tema decía, bueno, si consideramos que el ultrasonido, el efecto es en profundidad, ¿por qué no hablamos del volumen? Y bueno, vamos a planteárnoslo. De hecho, cuando aquí consideramos los julios centímetro cuadrado, estamos pensando en la profundidad. Y cuando hablábamos de esta fórmula en la cual decíamos que el tiempo es igual a los julios centímetro cuadrado y pensábamos en profundidad porque está implícito, pues vamos a hacer lo siguiente. Dosis por superficie por profundidad, que multiplicamos por 3, aquí tendríamos que dividirlo entre 3 también. Porque si no, el tiempo se nos dispararía al triple. Si hemos multiplicado por 3, si hemos multiplicado por 2, al doble. Depende de la profundidad que consideremos. Entonces, esta fórmula rezaría como sigue. Tiempo es igual a los julios centímetro cúbico partido la profundidad por la superficie en centímetros cuadrados por la profundidad partido por la potencia de todo el cabezal, que esta de sí sería vatios por cada centímetro cuadrado del cabezal, por la era y por el porcentaje de si es continuo o es pulsado y qué porcentaje de pulsado. Esta modalidad y esta fórmula ya se ha publicado por ahí en una revista, entonces es posible que comience ahora a funcionar. Es cuestión de que los compañeros la acepten o incluso polemizar sobre ella. Es importante recordar que cuando se trabaja con 3 MHz, el efecto de profundidad se reduce, puede alcanzar un centímetro y medio como máximo. Entonces hay menos tejido para absorber la energía. ¿Cómo se soluciona esta cuestión? Se soluciona, como vemos aquí tenemos un megahercio, vamos a pasarlo a 3 megahercios y una vez que hemos pasado a 3 megahercios tenemos que venir a la potencia y la que hubiéramos puesto en un megahercio hay que reducirla. Yo sugiero que se reduzca en un tercio. Hay autores que proponen a la mitad, incluso reducirla en 2 tercios. Mi experiencia me indica que reduciéndola a un tercio va bien. En ese caso sería bueno que en lugar de aplicar lo que aplicábamos antes, un vatio centímetro cuadrado, aplicarle ahora, reducirlo ahora a 0,7, por ejemplo, dejarlo en 0,7. Y entonces ya vemos como aquí a la izquierda nos aparece que está trabajando en 3 MHz y una cuestión muy importante, que cuando está en 3 MHz, si elevamos la potencia nos vamos a dar cuenta de que el máximo alcanza a un vatio centímetro cuadrado. No es como con un megahercio que llega a 3. Ahora el máximo es de un vatio centímetro cuadrado. Y lo lógico es que subiéramos hasta la referencia que tenemos ahí indicada, 0,7. Solo me queda esperar que todo esto sirva para los compañeros fisioterapeutas con el fin de perfeccionar la técnica de ultrasonoterapia.